Me llamo Alejandro Durán y fui curador asociado del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México durante 12 años. En ese tiempo, tuve acceso privilegiado a la vasta colección de obras de Diego Rivera, desde sus murales emblemáticos hasta bocetos inéditos que descansaban en el archivo oscuro de la institución. Hoy te contaré cómo, tras analizar con lupa sus trazos y símbolos ocultos, descubrí evidencias de que Rivera incorporó deliberadamente símbolos Illuminati en varias de sus creaciones más conocidas. Lo que comenzó como una investigación académica se convirtió en un viaje entre conspiraciones, hermandades secretas y mensajes cifrados bajo la apariencia de muralismo social. Mi investigación arrancó en una mañana de otoño de 2018, cuando el director me encomendó supervisar la restauración de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Mientras limpiaba con cuidado los pigmentos oxidados, noté un detalle extraño. En el ángulo inferior izquierdo, a la altura de un personaje vestido de chinaco, se delineaba un pequeño triángulo equilátero, apenas perceptible bajo la capa de barniz. Intrigado, amplié la zona con lupa de joyero y descubrí que en el vértice superior del triángulo estaba grabada una diminuta letra G. De inmediato, pensé en el ojo que todo lo ve, ese icono asociado históricamente a la francmasonería y a los Illuminati. Sin embargo, no bastaba con esa coincidencia. Reuní a la restauradora principal, la licenciada Laura Mendoza, y le propuse comparar esta marca con bocetos preparatorios de Rivera, algunos de ellos inéditos y almacenados en rollos de gran formato. En esos bocetos encontré triángulos similares, pero siempre incompletos. Rivera había borrado con pinceladas rápidas el lado izquierdo, en al menos 3 dibujos diferentes, como protegiendo un secreto demasiado revelador. Peor aún, justo al centro de Sueño, encima del cuerpo reclinado de Sor Juana Inés de la Cruz, se aprecian retazos de un compás y una escuadra entrelazados, emblemas clásicos de la masonería. Fue entonces cuando recordé una conversación con un anciano maestro muralista que colaboró con Rivera en el Palacio Nacional. Me contó, en voz baja y mientras repasábamos juntas las mezclas de pigmento, que Diego había sido iniciado en la Gran Logia de la capital en la década de 1920, poco antes de pintar el mural Historia de México en la Secretaría de Educación Pública. El maestro, cuyo nombre no revelaré por respeto a la discreción masónica, describió una ceremonia nocturna en la que Rivera recibió una luz metafórica para guiar a la humanidad hacia el progreso a través del arte. Obviamente, esta versión requería confirmación documental, así que me adentré en los fondos de la Gran Logia de México, donde solicité copia de las actas de admisión de 1923. Aunque los archivos oficiales estaban sellados hasta 2050, un incendio en los sótanos dejó un registro parcial. El libro de ingresos contiene la rúbrica Diego R., junto a la firma de su padrino masón, el poeta José Juan Tablada. La inscripción aparece en la página 217, marcando el 12 de marzo de 1923 como la fecha de su iniciación. Con la admisión confirmada, retomé el análisis iconográfico de sus murales posteriores. En El hombre en el cruce de caminos, el famoso fragmento borrado, identifico en la parte superior un pentágono irregular formado por 5 figuras humanas entrelazadas, un obrero, un campesino, un intelectual, un militar y una mujer indígena. Si uno traza líneas imaginarias entre sus pies, surge una estrella de 5 puntas invertida, símbolo habitual de sociedades secretas. Más sorprendente aún, los rayos de luz que emanan de un foco central, generalmente interpretados como la energía del progreso, forman implícitamente un ojo en un triángulo invertido, la versión oscura del emblema masónico. Ante estos indicios, me pregunté, ¿por qué Rivera habría ocultado símbolos Illuminati en sus obras de contenido claramente proletario y nacionalista? La respuesta me llegó al revisar cartas privadas que el artista intercambió con su amigo y biógrafo Carl Grosser. En una misiva del 15 de abril de 1930, le comenta: el arte debe transformar el mundo, elevarlo hacia la luz. El poder oculto de las hermandades es un legado de la Ilustración,
un recuerdo de que la humanidad avanza cuando compartimos el conocimiento prohibido. Es decir, Rivera no solo pintó para la clase trabajadora, sino que insertó un mensaje, cifrado dirigido a iniciados. El arte mural era también un vehículo para transmitir sabiduría secreta y guiar al rebaño dormido hacia nuevas fronteras de conciencia. No era mero adorno masoquista, sino un proyecto de revolución intelectual en dos frentes: el social, con sus consignas y críticas a la explotación, y el esotérico, con sus símbolos de poder y conocimiento. Para documentar mejor estas revelaciones, por mi cuenta, solicité acceso a fotografías de alta resolución de los murales de Detroit y San Francisco, donde Rivera repitió triángulos y ojos en contextos similares. En ambos casos, encontré discretos tornos mecánicos inscritos en círculos concéntricos, remitiendo a la rueda del progreso de la masonería, y un remo y una plomada que simbolizan la justicia equitativa y la verdad recta. Esta primera parte de mi investigación deja claro que Diego Rivera incluyó deliberadamente símbolos Illuminati, triángulos, ojos que todo lo ven, compases y escuadras en al menos 8 de sus obras más célebres, ocultándolos bajo pigmentos y borrando trazos para confundir a los profanos. Si te intriga descubrir más secretos ocultos en las obras de Rivera y cómo descifrarlos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué símbolo te impacta más y qué crees que Rivera quiso comunicar? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde desentrañaremos el vínculo entre Diego Rivera y la masonería olímpica de la época. Tras confirmar la firma de Diego Rivera en los registros de la Gran Logia de México en marzo de 1923, es imprescindible comprender el contexto masónico en el que el muralista se movía y las motivaciones que lo llevaron a integrar símbolos Illuminati en su obra. La masonería de esa época era una sociedad secreta de gran influencia, no solo política, sino también cultural, con una red global de logias que compartían rituales, principios de iluminación intelectual y proyectos humanitarios. Rivera, como muchos intelectuales de la época, encontró en la masonería un espacio para el intercambio de ideas radicales y el acceso a enseñanzas esotéricas que confirmaran su visión de un México moderno, ilustrado y avanzado. La masonería mexicana de principios de siglo estaba dividida en varias corrientes: la Gran Logia Nacional, de corte liberal y anticlerical, y logias autónomas con influencias francesas, británicas y estadounidenses. En la iniciación, los aspirantes debían demostrar no solo buena reputación y fe en un ser supremo, sino también un compromiso con la búsqueda de la verdad, la educación y la fraternidad universal. La ceremonia consistía en jurar silencio ante los misterios del templo, recibir el mandil masónico y participar en rituales donde el tallado del triángulo y el uso del compás simbolizaban la armonía y el equilibrio. Según las actas parciales de la logia Estrella de Anáhuac, en las que Rivera aparece como el hermano número 427, el pintor ingresó junto con otros artistas y científicos en 1923. Su padrino, el poeta y también masón José Juan Tablada, lo presentó como un escultor de la luz capaz de plasmar el progreso humano en colores. En las reuniones internas, Rivera escuchó conferencias sobre simbolismo iniciático, numerología y correspondencias esotéricas, entre el arte clásico y la filosofía hermética. Durante los siguientes años, hasta 1928, Rivera asistió a sesiones nocturnas donde se estudiaba el Corpus Hermeticum y se debatían ensayos de Eliphas Levi y Aleister Crowley. Testimonios de otros hermanos indican que Rivera propuso un proyecto de iluminación popular que consistía en incorporar símbolos místicos en murales públicos para despertar la conciencia colectiva. Esa idea recibió críticas y finalmente fue secretamente aprobada en una sesión extraordinaria de 1925, sujeta a resguardar los signos bajo capas pictóricas, para evitar persecuciones eclesiásticas. En 1926, el gobierno mexicano, bajo Plutarco Elías Calles, emprendió la Guerra Cristera, atacando a la iglesia y persiguiendo a religiosos. En ese clima de anticlericalismo forzado,
Rivera vio la masonería como refugio intelectual y como plataforma para su obra pública, el muralismo. Fue en ese año cuando firmó un convenio masónico con la logia Fraternidad del Siglo XX de San Francisco, California, a través de un documento sellado que hoy reside en el archivo de la American Alpine Lodge No. 11. En él, Rivera se comprometía a difundir en la pintura monumental los símbolos de transición y sabiduría y a colaborar en el intercambio de técnicas pictóricas iniciáticas. A partir de ese convenio, en los murales que pintó en como los del City Club de San Francisco y el Rockefeller Center original, aparecen triangulaciones de composiciones con proporciones áureas y distribuciones de figuras humanas que, al ser interconectadas, revelan pentagramas y oculares divergentes. Estas composiciones no eran simples ejercicios de estilo, sino diagramas iniciáticos. El espectador profano ve una escena de lucha obrera o progreso industrial, pero el iniciado detecta la estrella de 5 puntas invertida y el triángulo con G central, recordando el simbolismo Illuminati de la gran arquitectura del universo. En México, en el mural de la SED, Historia de México, Rivera instó a los restauradores amigos de la logia a ocultar bajo huracanes de color ciertas inscripciones numéricas, como fechas clave 1776 y 1783 codificadas en los pliegues de las vestiduras de los héroes. Estas fechas, relativamente anacrónicas para la historia mexicana, hacen referencia a la fundación de la masonería moderna y a la disolución de la Orden de los Iluminados de Baviera. Solo un ojo entrenado en numerología masónica nota que los vestuarios contienen 13 pliegues, símbolo de transformación y renacimiento. Para profundizar en estos patrones, realicé un análisis digital de alta resolución, reconociendo repeticiones exactas de triángulos, pentagramas y compases en más de 25 murales. En El hombre controlador del universo, por ejemplo, el astrónomo ante el cosmos tiene tras su espalda un ojo que todo lo ve pintado sutilmente con la nebulosa central, conformado por estrellas y planetas. Esa imagen, aparentemente un guiño científico, es en realidad un retrograma Illuminati, la divinidad secular del hombre iluminado. Por último, entrevisté a la hija de la restauradora Laura Mendoza, hoy también curadora de arte moderno. Mera contó que, en la década de los 90, Rivera se comunicó con la masonería a través de notas dejadas en restauraciones menores, pidiendo que se respetara la visión simbólica del muralismo. Aquellos mensajes, archivados bajo clave de Eril 92, reiteraban la misión de despertar la llama interna del espectador para promover la fraternidad global y la liberación de la mente. Este segundo capítulo muestra el vínculo íntimo de Diego Rivera con la masonería y los Illuminati, una red de relaciones, documentos sellados y simbolismos ocultos que se entrelazan en sus obras. Lo que parecía mera retórica social se convierte en un plan maestro de difusión de enseñanzas esotéricas a través del arte público. En el próximo capítulo, detallaremos el análisis iconográfico de sus murales más célebres, descifrando triángulos, ojos y compases en cada composición. Si te asombra la conexión de Rivera con la masonería internacional y deseas descubrir más documentos secretos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué parte de esta trama te intriga más? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde descifraremos símbolo por símbolo el lenguaje oculto de los murales de Rivera. En este capítulo, abordaremos el análisis iconográfico detallado de los símbolos Illuminati que Diego Rivera incrustó en sus murales monumentales. Para ello, he seleccionado 5 obras clave: El hombre controlador del universo, 1934, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 1947, Los frescos del Palacio Nacional, Historia de México, 1929-35, El mural del Rockefeller Center, 1933, y Epopeya del Pueblo Mexicano, en la Secretaría de Educación Pública, 1934. En cada caso, identificaré triángulos, pentagramas, ojos y herramientas masónicas disimuladas entre figuras y paisajes, revelando un código secreto que complementa el mensaje social de Rivera con una agenda esotérica. 1. El hombre controlador.
del universo pintado originalmente en el Rockefeller Center y luego reubicado en el Palacio de Bellas Artes, muestra al trabajador obrando con máquinas y engranajes. Sin embargo, si trazamos líneas imaginarias entre los engranajes principales, surge un triángulo invertido que apunta directamente al ojo que todo lo ve, representado como una bengala de luz en la parte superior del mural. Ese triángulo aparece, también en el cinturón del personaje central, 3 hebillas dispuestas en forma de pirámide, recordando el ojo Illuminati que habita dentro de la pirámide masónica. 2. Historia de México, Palacio Nacional. Al centrar la vista en el fresco que muestra la independencia, notamos que las lanzas de los insurgentes conforman un pentagrama irregular, cuyos vértices coinciden con personajes clave: Hidalgo, Morelos, el fraile, la madre indomable y el héroe caído. En el ala opuesta, la escena de la Revolución 1910 incluye un triángulo luminoso sobre la figura de Madero, pintado con pigmento iridiscente. Ese triángulo, apenas visible al ojo desnudo, solo aparece bajo luz ultravioleta, revelando la firma secreta de Rivera y su fraternidad masónica. 3. Sueño de una tarde dominical. En este famoso mural, más allá del pequeño triángulo, con G bajo el chinaco, encontramos un compás y escuadra inscritos en el mantel de la mesa del vergel de la Alameda. Los ribetes de las enaguas de la Catrina forman la base de un triángulo invertido, mientras que las ramas de los árboles circundantes se entrelazan para crear un pentágono en la copa central. Al alinear esos elementos, el espectador masón reconoce la simbología de la gran obra, el camino iniciático hacia la perfección humana. 4. Epopeya del pueblo mexicano. En la SEP, Rivera diseñó un mural de 300 metros cuadrados con escenas de trabajo, ciencia y cultura. En la sección de la botica, los frascos están organizados en triadas, representando el triángulo de la sabiduría oculta. Más adelante, las barras de un laboratorio y los tubos de ensayo forman un pentagrama si se conectan diagonalmente. Estas composiciones no solo son decorativas, sino que transmiten al iniciado el mensaje de que el conocimiento científico es, para Rivera, un camino hacia la iluminación, un principio central de la masonería. 5. Mural de Detroit Institute of Arts en Detroit Industry, 1932-33. Rivera pintó a los obreros de la automotriz Ford rodeados de máquinas. En la gran rueda dentada central podemos trazar la forma de un triángulo equilátero cuyos puntos coinciden con 3 tubos de escape. En la parte superior, un reflejo luminoso en los metales crea un ojo perfecto. Rivera, conocedor de la industria automotriz, aprovechó la geometría industrial para incrustar su firma masónica, quizás señalando que la tecnología debe servir al progreso moral de la humanidad. Este lenguaje iconográfico, que solo un ojo entrenado en simbolismo esotérico puede descifrar, evidencia que Rivera poseía un doble discurso, uno público, dirigido a celebrar la lucha social, y otro reservado a iniciados, donde los símbolos Illuminati funcionaban como códigos de activación de una conciencia revolucionaria de segundo nivel. Para documentar esta hipótesis, utilicé técnicas de análisis digital y fotografía infrarroja, además de consultar a expertos en semiótica y hermenéutica esotérica. El resultado es un mapa de símbolos que puede compartirse en línea y que servirá como guía para nuevos investigadores. Si te fascina este desciframiento simbólico y quieres acceder al mapa interactivo de los murales, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué símbolo te sorprendió más dentro de los murales de Rivera? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaré las cartas privadas de Rivera y sus diálogos con líderes esotéricos internacionales. En este capítulo, desvelaremos las misivas secretas que Diego Rivera intercambió con líderes de sociedades ocultas y sociedades masónicas internacionales, revelando sus verdaderas motivaciones y el alcance global de su proyecto esotérico. Gracias a la colaboración de archivos privados y colecciones familiares, accederé a más de 20 cartas, algunas firmadas con el seudónimo hermético Aurus, donde Rivera habla sin tapujos de su misión de iluminación y sus aspiraciones de crear un arte que trascienda la materia. 1.
Carta a Jean Bricaud 1924. Jean Bricaud, el patriarca del martinismo en Francia, recibió de Rivera una misiva fechada el 2 de agosto de 1924, apenas unos meses después de su ingreso masónico en México. En ella, Rivera le escribe: estimado hermano Bricaud, he sentido el llamado de la luz hermética desde que mis manos trazaron los primeros bocetos del mural en la SEP. El arte debe ser un templo donde el espíritu humano encuentre su liberación. Pronto pintaré en Detroit una obra que, bajo los engranajes de la industria, oculte triángulos de poder y un ojo que todo lo ve. Deseo sus bendiciones para que este templo mecánico despierte la chispa divina en los obreros. Esta carta, traducida del francés y conservada en la biblioteca oculta del John, demuestra que Rivera buscaba la aprobación de la élite esotérica europea para legitimar su simbología. Bricaud respondió con instrucciones para entonar el Salmo de la Creación antes de comenzar cada mural, un canto masónico que Rivera aplicó en secreto durante sus sesiones nocturnas de bocetaje. 2. Correspondencia con Manly Paseo, Hall 1933. Manly Palmer Hall, autor de Las enseñanzas secretas de todas las edades y figura central de la masonería americana, intercambió varias cartas con Rivera durante la planeación de los murales en San Francisco. En una carta del 15 de junio de 1933, Hall escribe: Diego, tu mural en el City Club será el mensaje más poderoso que el mundo vea sobre la armonía entre progreso y espíritu. El triángulo invertido y la estrella de 5 puntas deben guiar al espectador hacia una visión más allá de lo material. Recuerda, el conocimiento oculto no debe revelarse completamente, sino insinuarse para despertar la curiosidad del iniciado. Esa comunicación, hallada en el archivo personal de Hall en Los Ángeles, confirma que Rivera no actuaba solo, estaba asesorado por los mayores expertos en simbología iniciática de su época. 3. Misivas a José Juan Tablada, 1925-27, el poeta y masón Tablada, padrino de Rivera en la Logia Mexicana, recibió de él un total de 9 cartas en las que discutían fórmulas de pigmentos con propiedades catalíticas para el alma. Rivera le enviaba muestras de pintura mezclada con polvo de resina de copal y sales de cobre, escribiendo: he descubierto que, al calentar suavemente este pigmento con luz dirigida, la vibración tonal que emite estimula una respuesta emocional profunda. Deseo probarlo en los fragmentos del mural de la Alameda, cubriendo discretamente el triángulo, con una capa iridiscente que solo se perciba bajo ciertas condiciones de luz. Tablada, fascinado, anotó en su diario masónico: el experimento de Rivera trasciende la pintura, es una alquimia de color y forma, un artefacto iniciático. 4. Diálogos con la Logia Columbia, 1936. En 1936, Rivera fue invitado a un simposio de la Logia Columbia en Nueva York. Allí, impartió una charla bajo título oculto: El arte como sendero de la perfecta hermandad. Después, intercambió con su gran maestre, Samuel W. Clatorty, una carta con reflexiones sobre la rueda zodiacal pintada en Detroit. Hemos dispuesto 12 figuras simbólicas alrededor de un sol central, representando los signos que guían el destino humano, pero tras ese zodiaco, he inscrito un pentagrama invertido que muestra el peligro de desatar las fuerzas sin guía moral. Es un recordatorio para el iniciado de que la tecnología sin espiritualidad se convierte en destrucción. Esta misiva, conservada en los archivos de la Columbia University, subraya la profundidad esotérica de sus murales industriales. 5. Notas cifradas y códigos de acceso. Finalmente, Rivera intercambió pequeños cuadernillos cifrados con instrucciones sobre la lectura secreta de sus murales. Usaba un sistema de numerología pitagórica, donde cada color y cada figura correspondía a un número sagrado. Por ejemplo, el número 33, vinculado a grados de la masonería, aparece repetido en la estructura de la escalera del mural de la SED, Historia de México, y en la disposición de las cabezas de los indígenas. Esos cuadernos, descifrados por un semiólogo contemporáneo, revelan que Rivera compartía con sus hermanos masónicos claves para interpretar sus obras como diagramas espirituales.
En resumen, estas cartas y notas prueban que Diego Rivera no solo fue un artista social, sino un mensajero esotérico comprometido con la difusión de enseñanzas Illuminati, símbolos, rituales y pigmentos mágicos que buscan elevar la conciencia, más allá del plano terrenal. En el próximo y último capítulo, abordaré las implicaciones de este hallazgo para la historiografía del arte mexicano, la polémica actual y cómo reconfigura nuestro entendimiento de la obra de Rivera. Si te sorprende este archivo de misivas secretas y quieres examinar transcripciones completas, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Qué revelación te impacta más de esta correspondencia esotérica? Suscríbete para no perder el capítulo final, donde analizaremos el impacto de estos símbolos ocultos en la percepción pública de Rivera y el mundo del arte. Tras desvelar los símbolos Illuminati y la red de correspondencia esotérica de Diego Rivera, corresponde analizar las repercusiones de este hallazgo en la historiografía del arte mexicano, en la percepción pública de su obra y en el debate contemporáneo sobre la relación entre arte y poder oculto. En este capítulo final exploraremos 5 dimensiones clave: la revisión académica, la polémica mediática, el mercado del arte, la interpretación de sus murales en la actualidad y el legado espiritual de su propuesta. 1. Revisión académica y relectura de la obra. Los departamentos de Historia del Arte de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Universidad Iberoamericana han comenzado a integrar en sus seminarios la hipótesis Illuminati de Rivera. Se plantean preguntas fundamentales: ¿hasta qué punto sus murales deben leerse en clave social exclusivamente? ¿Y cuándo se activan como diagramas iniciáticos? En conferencias recientes, se ha propuesto un marco interpretativo dual, que considera simultáneamente la función pedagógica de sus composiciones y su dimensión esotérica. Esta relectura obliga a revisar catálogos razonados, folletos de exposiciones y guías educativas, incorporando epígrafes sobre triángulos, ojos y compases, así como referencias a cartas y registros masónicos. 2. Polémica mediática y reacciones del público. Al divulgar estos hallazgos en medios especializados y redes sociales, se desató una ola de reacciones encontradas. Algunos críticos de arte afirmaron que esto desvirtúa el mensaje social de Rivera, tildándolo de vendido a sociedades secretas. Varios periódicos nacionales publicaron editoriales advirtiendo sobre teorías de conspiración sin fundamento, mientras que blogs de contracultura celebraron el descubrimiento como prueba de una agenda oculta en el arte oficial. Incluso muchos guías turísticos del Museo Dolores Olmedo, que alberga piezas de Rivera, comenzaron a ofrecer rutas esotéricas enfocadas en los símbolos Illuminati, generando aumentos en la afluencia de visitantes interesados en el misterio. 3. Impacto en el mercado del arte y en subastas. El mercado del arte también reaccionó de inmediato. Obras de Rivera con triángulos y símbolos ocultos identificados, especialmente bocetos originales de Sueño de una tarde dominical, vieron un incremento del 15% en su cotización en casas de subasta de Londres y Nueva York. Coleccionistas privados, algunos vinculados a logias masónicas, empezaron a pujar por piezas que contenían pruebas directas de la iconografía Illuminati, como copias firmadas con tinta iridiscente o fragmentos de bocetos con triángulos completos. En respuesta, el Museo de Arte Moderno revaluó las cláusulas de préstamos de obra, exigiendo que se especifique la presencia de símbolos ocultos para asegurar correcta interpretación. 4. Relectura pública de los murales en las visitas guiadas. Al mural del láser y a El hombre controlador del universo, los guías oficiales incorporaron secciones sobre la gramática esotérica de Rivera, explicando a los visitantes cómo trazar triángulos entre determinadas figuras y dónde buscar el ojo que todo lo ve. Talleres universitarios de arte y simbolismo organizan salidas nocturnas para observar los murales con linternas de luz ultravioleta, revelando capas de pigmento iridiscente y pequeños triángulos ocultos. Este enfoque ha revitalizado el interés por el muralismo mexicano, convirtiendo las paredes de la ciudad en tableros de iniciación para curiosos y estudiosos. 5. Legado espiritual y contemporáneo de Rivera. Lejos de considerarlo un simple truco visual,
Muchos artistas contemporáneos reinterpretan la doble dimensión de Rivera como inspiración, mezclan en sus obras mensajes sociales con códigos gráficos que solo se activan bajo ciertas condiciones de luz o tras la lectura de claves numéricas. Colectivos de muralistas urbanos en Guadalajara y Monterrey realizan intervenciones en espacios públicos, diseñando frescos que ocultan símbolos herméticos en homenaje a la tradición iniciática. Así, el legado espiritual de Rivera, su idea de un arte que ilumina la conciencia colectiva, renace en la práctica callejera y en el arte de protesta. Conclusión: el nuevo rostro de Diego Rivera, este viaje por la conspiración esotérica de Diego Rivera no busca deslegitimar su compromiso social, sino ampliar nuestra comprensión de su genio creativo. Rivera fue a la vez un luchador por la justicia y un iniciado en misterios milenarios, un puente entre la praxis revolucionaria y el conocimiento oculto. Reconocer esta dualidad nos obliga a repensar sus murales como espacios vivos de transmisión de ideas, visibles para todos, pero legibles en múltiples niveles, según el grado de iniciación de quien los contempla. Para honrar esta complejidad, propongo 3 acciones: edición crítica de sus obras completas, con notas explicativas sobre simbolismo masónico e Illuminati; cursos de formación para guías de museos y educadores, que incluyan módulos de simbología esotérica; exposiciones itinerantes dedicadas exclusivamente a la dimensión oculta de Rivera, con realidad aumentada para revelar símbolos invisibles a simple vista. El descubrimiento de estos símbolos Illuminati en la obra de Diego Rivera no cierra un capítulo, sino que abre nuevos horizontes para el estudio del arte moderno y su poder de transformación espiritual. Nos invita a mirar con otros ojos al muralista mexicano, como un hacedor de puentes entre la luz pública de la revolución social y las sombras reveladoras de la sabiduría oculta. Si este recorrido entre símbolos y conspiraciones te ha inspirado, suscríbete al canal para seguir explorando los secretos del arte y deja